también está con nosotros, tal y como le comenté hoy por la mañana, vía Twitter y vía Facebook, y al iniciar el programa le dije que estaría con nosotros el exalcalde de Chihuahua y ex candidato a gobernador del Partido Acción Nacional, el licenciado Carlos Borruel Vaquera. Carlos, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy bien, Pedro. Un saludo a todos los radioescuchas y bueno, con gusto de estar aquí nuevamente contigo. Pues hace unos momentos estaba escuchando mi comentario en torno a Alejandro Cano y lo comento porque, bueno, ya está en este equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, pero lo comento porque precisamente fue Alejandro Cano el personaje político del PRI que perdió con Carlos Borruel Vaquera en aquella contienda del 2007 fue. 2007. En el 2007. ¿Cuál es tu opinión? No, que es bueno que un chihuahuense se integre al gabinete del presidente electo Peña Nieto, independientemente de la afiliación partidista de cada uno, pues uno espera que él, al tener espacios dentro del equipo de transición, pueda aportar la experiencia que tuvo aquí como secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Reyes Baeza, la experiencia que tuvo también como alcalde interino en su momento cuando suplió a Jorge Barús en esa visión municipalista. También conocer en la realidad de Chihuahua y en la realidad de otros estados cómo aportar puntos de vista, por ejemplo, para bajar el nivel de deuda pues tan grande que hay en diferentes entidades y que es uno de los retos que va a enfrentar el sexenio en los próximos años, ¿no? En el gobierno de Peña Nieto. Entonces, como chihuahuense, pues me da gusto que haya chihuahuenses que puedan llevar el punto de vista de Chihuahua, independientemente de nuestras preferencias partidistas. Antes de entrar con el tema local, déjame preguntarte, ¿qué opinas de la declaración? Yo, ahorita que iniciamos el programa, hice tres declaraciones que hicieron. Una, Montiel y Salinas de Gortari. Otra, Felipe Calderón, perdón. Y otra, Andrés Manuel López Obrador. De Andrés Manuel y del PRI, del PRD no te voy a preguntar, pero del PAN sí. Dice Felipe Calderón que varios compañeros de él le pidieron que apoyara a Josefina Vázquez Mota, más allá de los límites fuera que marca la ley o fuera de la ley, más allá de los límites de la ley, pues, así lo dijo. Sí. ¿Qué opinas? Esta confesión tan... pues no, pues digo, habría que ver la versión estenográfica, a ver si lo dijo con esas palabras. Tal cual, tal cual. Los encabezados son muy distintos a lo que se declara. No, tal cual. Pero, bueno... Que algunos panistas le pidieron, o algunos compañeros panistas le pidieron apoyar a Josefina Vázquez Mota más allá de los límites permitidos por la ley. Bueno, si es fiel pues la reproducción de las palabras del presidente Calderón, esto que dice no hace más que revelar la honestidad con la que se gobernó el país, que no cayó en la tentación, como sí se cayó en diferentes instancias gubernamentales, de con el erario público estar apoyando las campañas partidistas, ¿no? Yo creo que eso habla bien pues de un presidente que asumió una estatura de estadista, que estuvo más preocupado que por la imagen del personal o del partido Acción Nacional, por tomar medidas que fueran en beneficio del país, aun y cuando eso electoralmente, varias decisiones del presidente Calderón afectaron electoralmente al Partido Acción Nacional. Pero estamos hablando pues de una obligación de país y yo creo que él fue lo que hizo. A pesar del costo personal, electoral, pues él tomó decisiones de estadista. Lo que está sucediendo en el PAN, Carlos, a nivel estatal, a nivel federal, de hecho ahorita nada menos acaba de tuitear Gustavo Madero, el líder nacional del PAN, dice que dice, para refrendar sus derechos como militantes, lo voy a leer íntegro, lo que dice Gustavo Madero, el líder nacional del PAN. Debes acudir personalmente a tu comité directivo municipal, actualizar tus datos y entregar copia de tu IFE en octubre a diciembre. Están haciendo, por lo que estoy viendo aquí en el Twitter, están haciendo, digamos, una limpia, derivado de la catástrofe, diría yo, que vivió el Partido de Acción Nacional a nivel país y posiblemente a nivel local. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Hay que limpiar absolutamente a toda la gente que hizo o que dejó de hacer o que no hizo en el PAN. Sí, no, mira, yo creo y quiero pensar que es parte de la refundación que se dice que está buscando el PAN a nivel nacional, pero yo insisto que la refundación del PAN no es a partir de cambiar estatutos, de buscar cómo cambiar la doctrina, porque la doctrina, los principios del PAN están muy bien definidos.
en cuanto al concepto del ser humano, de la forma de hacer gobierno, de la dignidad de la persona, etcétera, ¿no? Yo creo que la refundación del PAN tiene que darse a partir del cambio de actitudes. Y más que entrar ahorita en una disputa por ver quién se queda con el control del partido a nivel nacional, a nivel estatal o municipal, de quiénes son los próximos candidatos, lo que tenemos que buscar en cada uno de los panistas, de los que militamos o de los que son parte de las dirigencias, es precisamente un cambio de actitud. Yo ubico que el problema principal de Acción Nacional está precisamente en que a través de los años se nos fue terminando y agotando la capacidad de frustración. Una capacidad de frustración que distinguía o que distinguió a los fundadores del PAN, que distinguió durante muchos años a quienes participaban en las filas de Acción Nacional antes de que el PAN fuera opción de gobierno. Y hablo de una capacidad de frustración que se agotó porque anteriormente cuando alguien perdía una convención, inmediatamente iba y le levantaba la mano a quien ganaba la convención. Hoy cuando alguien pierde una convención, inmediatamente se va a los medios de comunicación, descalifica la contienda interna, habla mal del PAN, habla mal de la militancia, y eso de una u otra manera ha contribuido a ir minando la imagen de Acción Nacional ante los ojos de la ciudadanía. La ciudadanía ha ido cayendo en cuenta o concluyendo que si el PAN no tiene la capacidad de gobernarse hacia adentro, pues tampoco va a tener la capacidad de gobernarse hacia afuera. Esa capacidad de frustración también es evidente donde anteriormente había que irle a pedir a muchas personas que aceptaran ser candidatos del PAN. Y precisamente la fuerza moral, la autoridad moral, la tomaban de las derrotas, porque cuando uno se inscribía como candidato, sabía de antemano pues que la de la derrota era segura, y que si en algún momento se daba algún triunfo electoral, pues también se corría el riesgo de un fraude electoral. Sin embargo, eso fue lo que le dio consistencia y le dio fuerza al PAN, de tal manera que fue como la gota que fue horadando la roca. Hoy ya esa capacidad de frustración se refleja en el sentido de que, bueno, pierdes adentro e inmediatamente renuncias al PAN, te vas a apoyar a militantes de otros partidos. Entonces yo insisto que tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que ser panistas no nada más en el dicho, sino en los hechos, porque tú puedes juntar al panismo de varias corrientes que hay dentro de Acción Nacional, que de suyo no son malos siempre y cuando no se pierda el objetivo primordial de ver al PAN como un instrumento de bien común, de bienestar, de beneficio social. Si reúnes a panistas de diferentes corrientes, todo el mundo coincidimos en que tenemos que estar unidos, que tenemos que compartir, dar testimonio de los principios, y uno se pregunta entonces ¿por qué hay problemas dentro del PAN? Porque realmente hace falta ese cambio de fondo como personas, y no tanto, insisto, en estatutos, en nuevas afiliaciones o nuevas formas de afiliar, o en los principios y doctrina del PAN, que yo digo la doctrina del PAN es la mejor doctrina que hay desde mi punto de vista, de la que ofrecen todos los demás partidos políticos en México. Déjame ir a un corte, el teléfono en cabina 414-1009, sabe que anduvo también como candidato a gobernador del Partido Acción Nacional en el estado de Chihuahua. ¿Qué está pasando con el PAN, Carlos? A nivel local, hay varias corrientes, hay una serie de inconformidades, y no lo digo yo, de repente se hacen públicas unas cartas que envía Luis Villegas, cartas que envía Toño Chávez, es más, hasta te contestaron por ahí también en una carta, pero de manera pública. ¿Qué está pasando con el Partido Acción Nacional? No, pues mira, es parte de la problemática que en la medida que un partido político o su militancia se dedique más a discutir sobre personas, pues va a dejar de hablar o discutir o analizar ideas, proyectos, inquietudes de la población. Pero mientras el debate lo sigamos haciendo interno, pues esto no va a pasar nada. Digo, con la aclaración de que Luis Villegas pues no es panista, él por voluntad propia decidió renunciar al PAN, y yo creo que sería un error el caer en un intercambio con él de opiniones, porque los asuntos del PAN los tenemos que resolver los panistas, y ya no permitir que gente de fuera esté metiendo cizaña, ¿no? Con cartas, con filtraciones a columnas. Entonces, pues respetuoso, aunque no comparto para nada el estilo de Luis, ¿no? Por otra parte, ¿qué pasa en el PAN? Bueno, pues hay desconcierto, sí hay pues un dejo de tristeza o alguna forma de depresión por el hecho de
de que se perdió la presidencia de la República, de que perdimos entidades como Jalisco. Pero además no nada más no se perdió, Carlos. Perdóname que lo ponga de esta manera. Hubo práctica, lo que se dice en el argot deportivo, le dieron zapato, ¿no? Prácticamente a los panistas, o sea, se fueron del primero al último lugar. Sí, Jalisco, Morelos, que eran entidades muy fuertes del PAN, quedamos en tercer lugar. Nos superó incluso el PRD. A nivel nacional, en la elección presidencial, el PRD se quedó con el segundo lugar. También a nivel estatal, bueno, pues aquí en el estado perdimos 8 de 9 diputaciones. Por otra parte, no sé, la votación máxima fue del 27%, algo que en la historia del PAN había sucedido, y algo que en la historia del PAN le había pasado, del PRD, perdón, también sucedió. El PRD saca el 25% ¿En el estado? y en el estado se queda a 2 puntos de empatar al PAN. Se queda a 2 puntos de empatarnos en la elección presidencial y en la elección de senador. Y eso habla pues de un profundo análisis que tenemos que hacer de qué fue lo que pasó, por qué la población se alejó del gobierno o de los gobiernos de Acción Nacional. Y yo creo, bueno, que la conclusión simplista de algunos ha sido decir, es que tuvo la culpa el presidente Calderón. Otros, tuvo la culpa el presidente Madero. Y otros tuvo la culpa el presidente Mario Vázquez. O tuvo la culpa la militancia. Yo creo que aquí todos de alguna manera colaboramos a que el PAN se pueda, a que el PAN se fuera desplomando. Y yo creo que aquí lo he dicho, que el presidente Calderón para mí hizo un buen gobierno, pero mediáticamente nunca encontró la brújula. O sea, las acciones de gobierno, por ejemplo, en materia de seguridad pública, a pesar de que no eran bien recibidas y aunque se tenía que atacar y mantener el Estado de Derecho, que es la principal obligación de un presidente, bueno, la campaña mediática del presidente Calderón fue estarle recordando a los mexicanos todos los días que en el territorio nacional había luto, dolor en miles de familias, y no se encontró pues la coyuntura o la idea atinada para vender el por qué se tenía que imponer el Estado de Derecho, o cómo también había una pugna entre cárteles del narcotráfico y no tanto del gobierno entre los cárteles, que la mayor parte de las víctimas, con todo el dolor humano que esto implica, se dieron pues entre pleitos de grupos que se están disputando diferentes áreas en el país, no tanto por el contrabando, sino por el paso de la droga, sino por el consumo que ha ido creciendo en todo el país. Hoy lo que se pelean son nichos de mercado, de distribución de droga, y esto te habla de que no solamente debe ser una tarea del gobierno, sino de la propia sociedad, donde nosotros desde nuestros hogares tenemos que ir sentando los cimientos para que baje el consumo de droga. Luego también las cuestiones acertadas, como fue el tema de la economía, donde hoy vemos una Europa emproblemada, una Europa donde la economía se les cae en pedazos, una España donde más del 50% de la población está sin empleo, de los jóvenes están sin empleo, donde más del 26% de la población en general también no tiene ninguna plaza laboral, donde la inflación está desbordante, donde se han perdido cientos de miles de viviendas en España, en Grecia, en Portugal, donde en Estados Unidos siguen inmersos en una crisis. En este escenario de contraste, pues México sigue creciendo, no al ritmo que quisieran o que quisiéramos los mexicanos, pero no hemos estado decreciendo. Se eliminó aquella frase de que cuando a Estados Unidos le daba catarro, a México le daba pulmonía. Hoy Estados Unidos tiene 4 años en permanente pulmonía y México ha sufrido algunos resfríos, pero la economía no se ha caído. Esa parte tan fundamental de generación de empleo, de permitir que cada vez más mexicanos puedan acceder a comprar un vehículo, a tener un crédito para vivienda, a tener una mejor calidad de vida, creo que fue un rubro también que el presidente Calderón no vendió bien. Y esa sería la parte pues que pudiéramos decir, nos equivocamos en el tema mediático de marketing hacia la población. A nivel de partido, bueno, pues habría que preguntarles a los dirigentes estatales, municipales en todo el país si cumplieron al 100% con la integración de las mesas de los representantes de casilla, que no se cumplió. Si verdaderamente la estructura que el PAN debe tener en las campañas se hizo durante las campañas por parte de los candidatos, o bien lo hizo el partido durante los años en que no hay campañas, que ese debe ser el papel de un partido político, de generar estructura, de generar opinión pública, de tener completos los representantes de casilla, de ser un contrapeso también de quien esté en el gobierno con la crítica y con la propuesta, pero estar siempre en el ánimo de lo que la ciudadanía está demandando. También en la parte de la militancia,
Te pongo el ejemplo de que nada más en el TRIFE, en la sala regional de Guadalajara, había 5,000 recursos de panistas contra decisiones ¿De panistas? de panistas o de Panistas autoridades del contra PAN. panistas, ajá. Ahí hay una falta de liderazgo por parte de autoridades del PAN y hay una falta de autoridad también, ¿no? De la capacidad de conciliar. Yo insisto, pues, que aquí tiene que haber una labor de profunda reconciliación dentro de Acción Nacional, entender que las corrientes o las simpatías naturales de unos con otros jamás las vamos a eliminar, pero lo que sí tenemos que subordinar son esas visiones particulares o grupales, subordinarlo al interés mayoritario del PAN, que es precisamente el bien común. Y el PAN, diseñado como partido, como cualquier otro partido, está pensando siempre en acceder al poder, pero al poder para servir, al poder para hacer bien las cosas, al poder para que la ciudadanía diga vale la pena la política de gobierno o la doctrina del PAN hecha gobierno, porque verdaderamente nos va mejor. Tiene que haber un cambio profundo de los panistas, un sentimiento de verdadera unidad en todo lo que sea PAN y no unidad en torno a nuestros propios intereses nada más. Tiene que haber ese proceso de reconciliación, de perdón, de aprender a vernos entre nosotros. Porque hay una frase que dice que los panistas no necesitamos buscarnos enemigos afuera, porque los tenemos dentro. Y en la medida que el PAN siga destruyendo a sus liderazgos, en la medida que un militante del PAN hable mal de los gobiernos del PAN, en la medida que un militante hable mal de un compañero del PAN, pues yo creo que en esa medida estamos desprestigiando al PAN como un instrumento de gobierno que no demuestra pues la madurez o la capacidad para verdaderamente poder ejercer una autoridad hacia la población. Yo estoy convencido y sigo convencido de que el PAN es el mejor instrumento como de la sociedad para que México siga avanzando, para que México consolide su desarrollo. Estoy convencido de que el PAN va a recuperar esa confianza de las personas, pero antes tiene que pasar por un proceso de transformación interna, espiritual, emocional de los panistas, de los que nos vamos a sacar dentro del PAN en los próximos años, para que el PAN vuelva pues a emerger y seguir siendo esa institución confiable para los mexicanos. ¿Y qué hay que hacer aquí en Chihuahua? Bueno, primero, no pecaron de soberbia. Una vez que el PAN ganó el 2000, pues el PAN de lo que criticaba, eso es a nivel nacional, y digo, y a nivel local también, a nivel estatal. Una vez que el PAN ganó el 2000, los mexicanos deciden votar por el PAN, dicen, señores, pues vamos a cambiar, porque venían criticando prácticamente muchas prácticas nocivas para la democracia que hacía el PRI. Y digo hacía porque no sé si las va a seguir haciendo, ¿verdad? Hacía antes del 2000, que todo el mundo conocemos, pero el PAN cayó precisamente en lo que venía criticando, el dedazo, el fraude, el acarreo, la compra de votos, una serie de anomalías que pues que le hicieron daño al PAN y que le hicieron daño, desde mi punto de vista, que quedó en tercer lugar ahora. Eso es en cuanto a nivel global, pero a nivel particular, Carlos, hablas de liderazgos. Por ejemplo, has tenido reuniones con Javier Corral, has tenido reuniones con Cruz Pérez Cuellar, has tenido reuniones con Mario Vázquez, has tenido reuniones con la gente que, y todos lo conocemos, incluso nosotros aquí estuvimos comentando todo lo que sucedió en la precampaña a la senaduría. Mira, con todos los actores he tenido pláticas, conversaciones con Javier Corral desde que acordamos expresar nuestra inconformidad por lo que estaba pasando y que horas más tarde incumple su palabra, jamás volvió a tomar una llamada por teléfono. Y también cuando yo por ahí recriminé públicamente que él había luchado mucho contra el dedazo y finalmente terminó siendo beneficiario de la misma práctica, prácticamente él cerró la comunicación. Yo insisto que aquí nos necesitamos todos, que tenemos que acabar con esta confrontación, disputa de odios, reconocer que todos nos hemos equivocado, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, finalmente somos seres humanos, y seguir evitando algo que se ha dado en el PAN. Una vez me decía un periodista que el problema del PAN no es un problema ideológico, es un problema entre personas, un problema personal entre varios actores dentro de Acción Nacional, y que en esa medida iba a ser más difícil pues que el PAN llegara unido a los procesos. Yo creo que aquí los liderazgos tienen la obligación, y en lo poquito que nos pueda tocar, tenemos la responsabilidad de
estar transmitiendo hacia la base militante del PAN un pensamiento, como te lo mencionaba ahorita, de reconciliación, de perdón, de llevarnos bien, de saber platicar, de no hablar mal a espaldas, ni incluso ni de frente, que eso luego es una práctica muy ausente, pero no estar hablando mal a espaldas ni de frente de nuestros propios compañeros, sino los errores y en lo que no estamos de acuerdo plantearlo, ver si es cierto y resolverlo, y si no es cierto, bueno, pues aclararlo y todos para adelante. Si todos empujamos hacia un mismo rumbo, yo creo que el PAN es fácil que regrese pues a ganar elecciones y hacer buenos gobiernos, pero sí tenemos que dejar esa política de estar, esa política del cangrejo, ¿no? De que cuando alguien va saliendo, todos agarrarlo ahí para que volverlo a meter al bote y no nadie pueda destacar. Entender, por ejemplo, como tenemos que hacerlo en el 2013, que habrá precandidatos que no nos caigan bien o precandidatos con los que no simpatizamos, pero si ese precandidato lo sacamos a la calle, es un candidato con amplia solvencia moral, con fortaleza familiar, con preferencia entre la opinión pública, que va arriba en las encuestas, que trae más o menos hacia adentro pues la simpatía de una buena parte de los delegados, no atravesarnos por atravesarnos. Ese ha sido el gran pecado del PAN y lo ha sido varias veces porque ahí se echan a perder las elecciones internas y ahí en la interna se pierde afuera. Déjame ir a un corte. Por acá nos dice mi felicitación a Carlos Burruel, a quien considero un panista valioso, alcalde de la ciudad de Chihuahua y es candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional. Los precandidatos, Carlos, los precandidatos al PAN, hace un momento usted hablaba de que los liderazgos, llámese Javier Corral, llámese Carlos Burruel, Cruz Pérez Cuellar, Miguel Jurado, incluso esa mesa de la reconciliación que yo no sé si siguen juntando, esa mesa famosa de la reflexión, ¿se siguen juntando uno? Hoy hay una reunión más tarde que está convocando Miguel Jurado. A todos los liderazgos. Municipal, hay otra mesa estatal a la que convoca Mario Vázquez. Entonces, pero va en torno a pues en torno a reflexionar qué dejamos de hacer, qué tenemos que hacer hacia adelante. A mí se hace un buen ejercicio. Yo en la mesa de la unidad que se ha hecho aquí en Chihuahua, les he dicho nada más que ojalá tengamos la generosidad de que, primero, que los que están en esa mesa de la unidad tomen el acuerdo de ninguno buscar algún cargo de elección popular, porque si no sería una mesa que estuviera buscando intereses particulares. Creo que eso lo han entendido los de la mesa, decir, bueno, yo sacrifico cualquier aspiración de ser regidor, de ser diputado, candidato a alcalde, y eso le va a dar mucha autoridad moral a la mesa a la hora de convocar a elecciones, ¿no? De convocar pues a un proceso de unidad. ¿Y quiénes componen esa mesa de la unidad? Bueno, pues están personajes como el propio Miguel Jurado, Martín Torres, Carlos Orozco, Carlos Rivas, etcétera, ¿no? Varios Miguel Latorre. Bueno, Miguel Latorre de manera institucional. El Cari Hernández, o sea, liderazgos muy importantes dentro de Acción Nacional. No, pregunto por Miguel porque es el del PAN municipal, ¿verdad? Y él pues es el que debería estar interesado en que haya esa cuestión, ¿no? Sí, así es. No, San Miguel, digo, obviamente se respeta el canal institucional, que creo que es importante. Y bueno, pues de los precandidatos, pues no sé cuáles hayas escuchado. Nacho Majarrés, presidente de Coparmex, presidente de Canacitra, Alberto Terrazas, Eduardo Esperón, el Pollo Barriot, el Pony Lara, Guillermo Villalobos, que por cierto fue tu secretario. Fue mi secretario del ayuntamiento. 6, al menos 6. Luis Fernando Maestra también. Ah, también, sí, cómo no. Luis Fernando Maestra. Pues hay varios, mira, aquí lo importante es que te digo que la mesa de la unidad también siga siendo de la unidad en cuanto se empiecen a mencionar nombres. Y que no suceda que salte un nombre que tenga posibilidades y que ya no, pues es que a mí ese me cae mal y aquel me sacó la lengua y una no me saludó, etcétera. Aquí hay que simplemente hacer también una consulta entre la base del PAN, tomar en cuenta la militancia, tomar en cuenta la sociedad civil y reitero lo que dije hace unos momentos, ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de los precandidatos que andan en este momento. Yo creo que de aquí al mes de enero va a haber un proceso de depuración, que en lugar de 6 o 7 candidatos van a quedar a lo mejor 3, con la diferencia de que en el PAN
pues hay contiendas internas y hay contiendas democráticas. En el PRI podemos decir que hay 5. Bueno, te podría decir va a ser una quinta de 1, porque finalmente hay alguien que designa. En el PAN, si llegan 3 o 5 o 7 y quieren contender, todos contienden. Sin embargo, yo creo que es sano hagamos y diseñamos un proceso con indicadores donde veamos la fama pública, lo que te decía ahorita, la fortaleza familiar, donde veamos la solvencia moral, donde hagamos encuestas que nos digan, oye, pues a mí Lalo Barriot no me cae muy bien, pero sin embargo hacia afuera la gente opina que está arriba en las preferencias del electorado, pues, ya es un indicativo a favor de Lalo Barriot. Bueno, pues fulano de tal trae una muy buena opinión entre los grupos empresariales o trae una muy buena opinión en las colonias. Y yo era parte del planteamiento que he hecho en esa mesa de la unidad. Atrévanse a hacer encuestas, atrévanse también o atrevámonos todos, porque es una tarea de todos, a que saquemos a los precandidatos a la calle, que los saquemos a la calle y a la zona centro y a una colonia y a otra colonia, que los pasemos también por organismos empresariales y hagan propuestas de gobierno, a ver si tienen idea de lo que es llevar a cabo las riendas de un municipio, de tal manera pues que tengamos una serie de factores que al último puedan orientar la opinión, en este caso de la militancia del PAN, para que se pueda lograr un candidato único, y ahí estaría el 50% de la ventaja del PAN, de la fortaleza del PAN para ganar la externa. Yo creo que sería excelente. Ojalá se lograra eso. Y la otra parte, si llegan 2 o 3 candidatos que entiendan, si son 3, que 2 de ellos no van a ganar, y que entiendan que tienen que dar la generosidad, la madurez, la humildad, de no salir a decir, perdí porque se inclinaron los dados, perdí porque se hizo trampa, sino que vayamos y le levantemos la mano al candidato que gane. Ese elemento ha estado muy ausente desde las últimas elecciones internas del PAN, no se reconocen los resultados, y eso es lo que ha provocado pues que el PAN llegue muy débil a las contiendas externas. Si cambiamos esa actitud, ese factor humano que tanto daño nos ha hecho, yo creo que vamos a ganar. Con Juan Blanco se ganó cuando fue candidato de unidad, conmigo se ganó cuando el 80% del panismo fue y me ratificó como candidato a presidente municipal, y en la medida que salimos divididos, enconados, enfrentados, pues el resultado ha sido adverso. Oye, pues yo agradezco muchísimo al licenciado Carlos Borrell Baquera por haber aceptado la invitación de venir a platicar aquí al estudio en torno a la problemática, no a la política interna que está teniendo el Partido Acción Nacional actualmente. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Borrell Baquera. ¿Algo más que deseas agregar? Pues básicamente agradecer, Pedro, la oportunidad de estar aquí contigo. Ojalá nos abra el micrófono en otras ocasiones y poder estar intercambiando puntos de vista, que mucho ayudan pues a que la población vaya conociendo lo que sucede, pues no únicamente al interior de los partidos, sino también a nivel de comunidad. Pero por aquí dice el licenciado Oscar Reyes antes que si sabe cuántos empleados municipales contaba en su administración y si tiene la información de con cuántos contará ahora la ciudad de Chihuahua. Es decir, todo esto porque en Juárez trae una nómina de 8,700 empleados. ¿Y qué opinión tienes? Aquí era poco más de 2,200 empleados. Juárez es el doble de población, pero se me hace demasiados empleados, y un reto que tienen ahorita los municipios es precisamente bajar el gasto corriente, es decir, que más dinero del presupuesto que se recibe se vaya a la obra pública, a la obra social, a la inversión en las colonias, y menos recursos se vaya al pago de empleados. Así es, muchísimas gracias una vez más al licenciado Carlos Borrell Baquera. Gracias, Carlos. Contrario, Pedro, y estamos en EXA. Ok, así es. Nos vamos rápidamente.